tardes a todas y a todos. Vamos a partir con la lectura de la cuenta. Secretaria. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la Secretaría General de la Cámara, mediante el cual informa que la Sala accedió a la solicitud de esta comisión para que le sea remitido el proyecto que establece obligación de incorporar mudadores en los baños públicos de los centros comerciales, boletín 11.171, radicado actualmente en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. Oficio de la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que se refiere a los recursos destinados, convenios y condiciones laborales de los centros de la mujer que se enmarcan en los programas de atención, protección y reparación de las mujeres que viven violencia, y al respecto señala que para el periodo 2018 se desempeñaron un total de 737 personas contratadas por los organismos ejecutores bajo las siguientes modalidades: personas a contrata, personas con contrato por código de trabajo y personas a honorario. Asimismo, adjunta listado nacional de convenios desagregado por región, comuna, entidad, ejecutor y monta de recursos para el periodo 2018. Oficio de la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, mediante el cual remite la siguiente información: tabla con número de femicidios consumados desde enero del 2010 a enero del 2019, tabla con números de femicidios frustrados del mismo periodo, programa de la Ley de Presupuesto para el año 2018, en que se subrayan los recursos destinados al programa Atención y Protección y Reparación de Violencia contra las Mujeres. Resolución exacta número 10, que aprueba el convenio de colaboración y transferencia sobre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Gobernación Provincial de Parinacota para la ejecución de programas de prevención de violencia contra las mujeres. Oficio del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, mediante el cual responde acerca de las desvinculaciones y no renovaciones de contrata de mujeres ocurridas en esta cartera ministerial desde el 11 de marzo del 2018 a la fecha. Sobre el particular, informa que se dispuso la no renovación de la contrata a 19 mujeres para el año 2019. En relación a la petición de la Comisión para que se le remitan proyectos de ley sobre materias relativas a corresponsabilidad parental, temática de la mujer y equidad de género o con perspectiva de género, se informa lo siguiente. Las comisiones en que existen iniciativas relacionadas con la competencia de la Comisión y en consecuencia hay que solicitar que le sean remitidas son las siguientes. Comisión de Gobierno de Interior tiene el proyecto que modifica las leyes 18.695 para propender a una denominación igualitaria en términos de género de los bienes municipales o sujetos a su administración. La Comisión de Hacienda tiene un mensaje que crea el servicio a empresas públicas y perfecciona los gobiernos corporativos de las empresas públicas en el sentido de establecer el deber de estar conformado propendiendo a la equidad de género. La Comisión de Seguridad Ciudadana tiene un proyecto que tipifica el delito de violación, que modifica el Código Penal en materia de violación. La Comisión de Economía tiene un proyecto sobre sociedades anónimas para establecer una cuota de género en los directorios de las sociedades anónimas abiertas. Un correo electrónico, el señor Felipe Peña, gerente de la Administración Cooperativa de Trabajo del Servicio de Combate y Prevención de Incendios Forestales, mediante el cual solicita audiencia para exponer casos de acoso laboral y sexual en que han sido víctimas trabajadoras de CONAF. Nota del jefe de comité mixto, diputado Tomás Hirsch, mediante el cual informa que la diputada señora Claudia Mix será reemplazada en la comisión por la diputada señora Yael Llomans. Es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en cuenta? Diputada Hernando. Solamente para corroborar que el informe que llegó y que se mencionó está ya publicado en la página web, nada más. Una vez que se da cuenta. ¿Sí responde? Diputada, la información es pública una vez dada la cuenta en la comisión. Después de esta sesión se sube al sistema. ¿Alguien más? Diputada Llomans. Tengo una consulta respecto a las audiencias, porque de hecho vi que dentro de la cuenta también había una solicitud de poder venir a la comisión, a poder relatar situaciones de acoso y abuso en una institución. Yo tengo otras también. Yo sé que la comisión el año pasado estuvo mucho tiempo también recibiendo audiencias, pero me gustaría
saber o que podamos resolver la forma en que vamos a revisar esos casos, o sea, para poder responder por una parte y también, en el fondo, para que nuestro trabajo legislativo no se vea afectado, ¿cierto? Porque igual a veces tenemos muchas cargas de audiencia y obviamente tenemos que responder también a ellas y a los casos que están en cuestión. Nosotros también hemos apoyado a algunas personas que están en esa situación y me parece que eso está bien, pero a lo mejor ver las instancias y los momentos. A lo mejor no siempre va a ser la instancia de la sesión de la comisión ordinaria, me refiero. Sí. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sobre la cuenta. Sobre la cuenta. Antes igual quiero recoger la inquietud de la diputada Yomans porque algo mencionábamos de que esta comisión está teniendo mucha demanda de audiencias por casos particulares o de alguna institución. Por lo tanto, tenemos que establecer un método de trabajo para eso, porque si no podemos, de verdad, ocupar toda la sesión en solo audiencias y no avanzar en temas legislativos, y nos corresponde hacer las dos cosas, ninguna puede estar por sobre la otra. De hecho, en primer lugar, para resolver los problemas tenemos que legislar también. Entonces, yo propongo que eso lo veamos en el plan de trabajo, que viene el punto 3, que tiene que ver con los proyectos de ley, pero que ahí acordemos un método incluso de derivación. Aquí hay muchas organizaciones que trabajan en esto que nos pueden acompañar en el seguimiento de estos casos. Así que propongo que lo veamos después de las audiencias. Diputada Hoffman, ¿había pedido la palabra? Gracias, presidenta. Son 3 temas muy cortitos, a veces varios. Sí. Varios. Solo una cosa a aclarar, yo no sé si fue un problema de cómo quedó en el acuerdo, pero lo que solicitamos a las comisiones respecto al punto 5, no es que nos envíen todos los proyectos que están en las comisiones sobre género, sino que den cuenta de cómo las comisiones están trabajando los proyectos de ley con perspectiva de género. Entonces, si podemos nuevamente oficiar, porque si no va a pasar que nos van a empezar a mandar todos los proyectos y van a colapsar esta comisión en vez de hacerse cargo todas las otras comisiones técnicas también de los proyectos que tienen en tabla. Independiente que solicitemos algunos también. Pero, porque ya me di cuenta que algunos estaban felices de enviarnos los proyectos acá y no tramitarlo ahí. ¿Ah? Y no, pues por eso el informe de las comisiones, los presidentes de las comisiones que den cuenta que si lo tienen, por qué no se están tramitando, si se van a tramitar o cuál es la perspectiva de género que le están dando a los proyectos que se están tramitando. Un poco eso es, si podemos reiterar el oficio con esa mirada. Diputada Hoffman, sobre puntos varios. Ya, gracias, presidenta. Mire, a veces en los puntos varios hacemos como varios reclamos muy justos y a mí me gustaría hacer algo distinto que tiene que ver con un reconocimiento a una funcionaria de la misión de Chile ante la ONU, que se llama Leila Vázquez, que fue quien principalmente coordinó en general toda la misión, pero hace algunas semanas fuimos en representación 10 parlamentarios de este Congreso al encuentro en Naciones Unidas. Y yo quisiera hacer una nota de mérito, no sé cuál es la figura, y tomar el acuerdo, porque la verdad es que siempre hay muy buena recepción, pero yo creo que esta vez, al menos en mi experiencia, que me ha tocado ir un par de veces antes, había una funcionaria, Leila Vázquez, no sé si te acuerdas, Maya, que fue quien nos recibió, quien estuvo siempre presente. Había solo una mujer, una chilena. Sí, la otra es una niña de España, que da lo mismo que la reconozcamos porque no le va a llegar. Pero si pudiésemos tomar el acuerdo para poder, no sé, agradecer. A mí me parece que, más allá de que sea una pega, cuando existe esa complicidad en el grupo humano, ni siquiera lo estoy pidiendo a la embajada, es principalmente a una funcionaria que siento que nos colaboró muchísimo durante nuestra estadía. Leila se llama, ella es. Pero me quedan 2 puntos, son 3 cositas para que usted defina. Lo segundo, la semana pasada, ¿se acuerdan del caso de María José, una niña de Viña que le habían secuestrado a su hijo, su padre? Bueno, ese día ella le había mandado un mensaje muy temprano a la diputada Mix porque efectivamente en la ciudad que estaba cerca de París no podía sacar a su hijo. Nosotros estábamos felices, pero tuve que esperar 2 o 3 días para que le dieran el pasaporte. Y ahí también, en conjunto con la diputada, porque ella ese día no lo había logrado escuchar, lo escuchó en la tarde, y llamamos juntas a un funcionario de la embajada, no sé cuál es su cargo, me parece que es el que está a cargo de los cónsules, porque no había tenido respuesta en el consulado chileno,
Y Raúl Sangüesa, la verdad es que fue súper diligente y logró hacer todas las gestiones muy rápido para que ella efectivamente pudiese sacar, esto fue un miércoles, el sábado recién a su hijo del país. También me gustaría ver si pudiésemos tomar el acuerdo como comisión de en el fondo, agradecer esas. Yo creo que son gestos, nuevamente, es su responsabilidad, es su pega, pero no contamos a veces con esa diligencia, y la verdad es que como esta es una causa súper transversal, muy justa, ojalá podamos felicitarlo porque nos va a servir incluso en otras situaciones. Y lo tercero tiene que ver con la diputada Sabat. Todos ustedes saben que ella fue mamá hace 2 o 3 semanas atrás. Y lamentablemente nosotros no tenemos, en el fondo, en nuestro reglamento, en nuestra ley orgánica, la posibilidad de, en el fondo, bajar el quórum. Y ella, como tiene licencia médica, eso no constituye, en el fondo, una de las razones para poder rebajar el quórum. Entonces, en algunas votaciones yo quisiera pedir, no que tomáramos la decisión ahora, porque no es algo que tienen que definir ustedes como oposición, porque nosotros no le podemos dar pareo si somos del mismo sector. Pero me gustaría que, por complicidad, sororidad, en algunas votaciones emblemáticas, pudiésemos tomar el acuerdo del pareo. La vez pasada sé que se planteó en comité, fue muy difícil encontrar pareo para la diputada, fue finalmente la diputada Alejandra Sepúlveda quien se dio en el fondo a esa posibilidad, y me encantaría que en el fondo ella estuviera en su postnatal tranquila, y que en el fondo no en todas las votaciones significa que cada una de ustedes vaya a estar pareada, pero sí en votaciones que, conversando previamente, podamos tener en el fondo la facilidad de darle a ella la tranquilidad de que efectivamente, como legalmente no se puede rebajar el quórum, se necesita, y tampoco puede venir, incluso ella, porque obviamente que no está enferma, pero está con su hijo. Entonces, me gustaría que la próxima semana ustedes lo pudiesen conversar, no lo quiero imponer, y pudiesen en el fondo acordar como comisión que en esos casos especiales pudiese haber alguien de esta comisión prioritariamente que le diera la posibilidad de tener un pareo y que tenga un postnatal como corresponde. Eso. Sí, gracias, diputada Hoffman. Ay, perdón, había tenido la palabra la diputada Hernando. Tema... Sí, sobre el punto. Sí. Sobre las 2 primeras propuestas que hace la diputada Hoffman, que estoy súper de acuerdo con ella, lo que correspondería es que nosotros le escribiéramos al superior y que felicitáramos la acción y le pidiéramos que se inscriba una nota meritoria en la hoja de vida del funcionario. O de la o él, es que son 2. Primero era Leila y después era el señor de la embajada. Sí. Por eso. Muchas gracias. Diputada Orsini. Sí, sobre el punto en relación al postnatal de la colega Sabat, yo entiendo el problema, en particular para la votación de la mesa, que era una votación muy estrecha. Yo fui contactada por un abogado de la UDI y yo en ese momento le manifesté que yo estaba disponible a darle el pareo siempre que estuviesen todos los diputados de oposición en la sala, porque se podía dar el absurdo de que yo le diera el pareo y un diputado no llegara, como fue el caso, hubo algunos diputados que llegaron muy justo y que podíamos perder faltando un diputado de la oposición. Lo complejo es que efectivamente yo no podía saber si iban a estar todos los diputados en la sala o no, pero yo sí me puse a disposición y les dije, bueno, si llegamos a la sala y estamos todos los diputados de oposición, yo estoy disponible a darle el pareo. Quiero volver a exponerlo acá frente a ustedes. Siempre que eso ocurra, yo estoy disponible a dar esos pareos, pero en esos términos. O sea, siempre que estén todos los diputados de oposición en la sala, porque si no, lo que corresponde es que el pareo se dé con un diputado que no está. Entonces, tendría que ser muy sobre la misma, pero desde ya me pongo a disposición para hacerlo de esa manera para las próximas oportunidades, para que lo tengan en consideración. Okay, a ver, yo creo que estamos de acuerdo con la solicitud o la propuesta de la diputada Hoffman sobre el reconocimiento. Ahora, yo creo que igual es importante que si vamos a reconocer en otras oportunidades a otros funcionarios, tengamos como mayor antecedente. Yo no participé en la delegación, creo lo que están diciendo, efectivamente, la gestión de Raúl Sangüesa, entiendo, pero
porque si se empieza a hacer una práctica, tengamos un poquito más normalizado, o sea, como normado esto, ¿ya? Porque si no se nos puede también estar reconociendo muchos otros funcionarios por muchas otras razones. Pero lo acojo y tomamos acuerdo sobre esos 2 reconocimientos como nota meritoria propuesta de la diputada Hoffman. O sea, perdón, de la diputada Hernández también. ¿Algo sobre el punto? Sí, había pedido por hablar sobre eso. Ah, perdón, ¿antes de tomar el acuerdo? Sí, pero no importa, ¿Cambia el acuerdo? No, para nada, todo lo contrario. Ya, entonces, acordado. Igual si quiere pronunciarte, pues, diputada Fernández. Ok. Sí, vamos a incorporar, si es posible, diputada Hoffman y diputada Fernández, que no hagan llegar como un poco los antecedentes para incorporarlo en la nota meritoria, o sea, el fundamento de por qué se valora y agradece su gestión. Solo a propósito de que no quede como una cuestión vacía de contenido. Diputada Fernández. Lo que pasa es que, pero decir que debe haber muchos otros casos. Yo creo que es bueno siempre reconocer, siempre hay que partir por uno en un momento, pero porque además ella es experta en muchos temas que dejó de lado. Ella tiene una expertise, yo hablaba con ella, es increíble los temas que aborda. Y yo creo que eso hay que reconocerlo porque tuvo una dedicación espectacular todo el tiempo. Entonces, te vamos a hacer llegar los de eso, pero yo concuerdo. Sí, lo importante es que se adjunte el por qué y no quede como una cuestión formal nomás. Eso. Y sobre la diputada Marcela Sabat, bueno, yo creo que la voluntad tiene que estar y ver cómo resolverlo y valoro lo que plantea la diputada Orsini. Efectivamente habrá que verlo también, que estemos todos presentes, porque si no se nos puede desarmar un poco las mayorías que podamos tener. Entonces, yo creo que hay que abordarlo. Ahora, de todas formas, tenemos un proyecto además para modificar el reglamento. O sea, aquí, yo no sé si todas la firmaron, pero la diputada Cariola se movió harto con eso para permitir la votación a distancia, en el caso de los postnatales, justamente por este tipo de problemas, porque el reglamento modifica el reglamento, porque justamente tenemos estos problemas que se suscitan porque no podemos bajar el quórum ni en la sala, aquí menos, los pareos son complejos de repente, entonces eso hay que, y no podemos ni siquiera por unanimidad acordar que se incorpore el voto de la diputada Sabat si ella lo informa previamente cómo va a ser. Tampoco podemos hacerlo por reglamento, entonces se requiere esa modificación reglamentaria. Eso. Primero diputada Yumans y después de Hoffman. Yo creo que si está el proyecto y está en reglamento, podríamos solicitar que se discuta urgentemente y que veamos esto lo más rápido posible. O sea, creo que no debería tardarse tanto, ¿cierto? Diputada Hoffman, y cerramos acá para pasar a la audiencia. Mira, yo agradezco la voluntad de la diputada Orsini y la suya, pero lo que pasa es que en la práctica lo del proyecto es muy buena idea, pero se nos va a pasar el postnatal sin que lo podamos resolver. O sea, y al final que si está o no está la asistencia también le da una vulnerabilidad que no le da la solución. Entonces yo le pido que evaluemos de aquí a la próxima semana, porque en el fondo, mira, si quedamos que, por ejemplo, usted le da el pareo y en ese minuto de la votación nos damos cuenta que falta un diputado a la nueva mayoría, bueno, pero que ella tenga la tranquilidad, no de si llega o no llega, si va a estar, si no va a estar, en el fondo de saber que va a haber alguna mujer de oposición que va a aplicar el criterio de complicidad femenina en un tema que no, o sea, de hacerlo un poquito más formal, en el fondo, con la flexibilidad que se requiera, porque tampoco la idea no es cambiar los quórum, pero sí obviamente que ella sepa que en votaciones emblemáticas avisadas previamente, la diputada Sabat va a tener un pareo con otra diputada de oposición. Busquemos la fórmula, yo le pido que la próxima semana usted nos plantee, mira, este es el camino que se nos ocurrió, pero en el fondo darle una solución hoy día. Lo vamos a ver en el corto plazo, pero hay disponibilidad. Bien, hay un tema varios y otro yo quiero plantear. Y cerramos. Gracias, Presidenta. Llegó a nuestro conocimiento y al de la opinión pública un caso bien complejo que es de una funcionaria de la PDI de nombre Candy Yamet. Ella denuncia un entrampamiento en el acceso de un aborto por 3 causales
Ella, a sus 12 semanas de embarazo en el hospital de Iquique, le informaron sobre la incompatibilidad con la vida del hijo que estaba en gestación. Y por ser funcionaria de la PDI, la transfirieron al Hospital de Carabineros en Santiago. Allí, a pesar de que la cardióloga de la misma institución firmó una recomendación en donde ella explicitaba que el feto era incompatible con la vida, se demoraron mucho tiempo en entregar la resolución que acoge la situación de Candy a esta segunda causal. Y recién a las 24 semanas de embarazo la derivaron a otro hospital, al Hospital Luis Tisné, le hicieron nuevos exámenes y dado el tiempo que ella tenía de gestación, tenía más de 25 semanas, la interrupción de su embarazo era muy riesgoso para su vida. Entonces, lamentablemente, ella hoy día está en una situación que tiene... No pudo ocupar este derecho que está establecido por ley, dado la negligencia por parte del Hospital de Carabineros de Santiago, y hoy día tiene en gestación un feto que es inviable con la vida y va a tener que llegar a término ese embarazo para proteger su vida. Es por eso que me gustaría oficiar al director del Hospital de Carabineros, al coronel señor Ricardo Contreras Faúndez, para que primero indique sobre los protocolos internos relativos al cumplimiento de la ley 21.030. Me gustaría también que nos indicaran cuáles son los criterios que utilizaron para definir que el caso de Candy no se podía acoger a la segunda causal. Luego también las razones por las cuales Candy no fue derivada a otra institución, como establece el reglamento de la ley 21.030. Y finalmente las medidas que se tomarán dentro de la institución para que no vuelvan a ocurrir situaciones como esta. Además del oficio, que se los puedo entregar yo finalizada la sesión, quisiera que tuviéramos a consideración la posibilidad de tener una sesión conjunta con la Comisión de Seguridad para escuchar a Candy. Eso quisiera proponer, Presidenta. Diputada Hernando. Bueno, no tengo más información que la que acaba de exponer la diputada Orsini. Me parece súper grave y yo creo que habría que pedir un sumario. O sea, al oficio que se está pidiendo, yo directamente pediría que se hiciera un sumario por el no acatamiento de la ley, porque en el fondo se privó de un derecho a una paciente. Y por otro lado, también pedirlo al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud, que son quienes tienen que fiscalizar al sector en el cumplimiento de las leyes. Okay. Bueno, hay propuesta entonces de oficio de fiscalización al general director de Carabineros, de una solicitud de sumario y de pronunciamiento del Ministerio de Salud, además de una sesión conjunta. ¿Hay acuerdo sobre bueno, la sesión conjunta igual hay que convenirla con la Comisión de Seguridad, pero al menos si hay acuerdo en esta comisión, ¿tomamos el acuerdo? Bien, acordado. Lo último es que esta comisión tomó un acuerdo un lunes 10 de diciembre, que es el acuerdo número 13, que yo creo que, bueno, hay los acuerdos hay que hacerlos cumplir, independiente que fue otra la presidencia, pero se adoptó por todas las diputadas de esta comisión, que es tener una sesión especial de la comisión para escuchar a la Asociación de Funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer, que habían solicitado en su tiempo dar a conocer el Plan Nacional de Igualdad de Género. Yo creo interesante más para ver cómo se ha desarrollado ese trabajo, qué implica, porque entiendo que más tiene metas. Entonces voy a ver un horario el día lunes que podamos convenir. Ojalá pueda ser el próximo lunes, después lo conversamos cuál es el mejor horario, pero para dar cumplimiento a ese acuerdo y no interrumpir las sesiones ordinarias. ¿Sí les parece? No era la asociación, si mal recuerdo, el acuerdo número 13, asociación, que lo solicitaron y lo acordamos, lo teníamos pendiente. Bueno. Si quiere venir la directora, yo creo que sería mejor, de hecho. No hay problema. Ya me tengo. Sí, ¿les parece? ¿Y convenimos el horario para un día lunes? Este lunes, ojalá. Ya. Acordado. Entonces a la asociación y a la directora. Igual fue una solicitud de ella, pero vamos a invitar a la directora para que se pronuncie. Bien, ahora sí pasamos a la orden
del día. Bueno, el acta de la sesión 23 no tuvo observaciones, va a quedar aprobada, y de la sesión 24 también. Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, recibir a la señora Melissa Troncoso, directora sindical de Codelco, quien se referirá al acoso laboral a las mujeres y dirigentes de Codelco. Posteriormente se continuará con el estudio del proyecto de ley que declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional contra el Femicidio, correspondiente al boletín número 12344-34, y para estos efectos se encuentra invitada la señora Claudia Neira, integrante de la coordinadora 19 de diciembre. Finalmente, vamos a discutir propuestas para conformar la agenda en materia de corresponsabilidad, que es lo que habíamos conversado en la sesión anterior. Yo quiero adelantar, si las invitadas y invitados pueden pasar hacia adelante. No sé si Maite puede darle espacio. Como se nos acortó la... ¿Se nos acortó la sesión? ¿No tenemos hasta las 6? Hasta las 6. Entonces no se nos acortó. Sí, porque empezábamos a las 3:30, empezamos a las 4. Entonces media hora tenemos menos. Ya habíamos pedido 15 minutos de exposición. Yo les pediría acotar un poco más la presentación porque se nos acortó finalmente el tiempo, y para más dar espacio a preguntas y acuerdos que podamos adoptar sobre la exposición. Entonces, doña Melissa, si es posible, hacer un poquito más, unos minutos. Tiene que ser el micrófono. Tiene la palabra. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputadas. Mi nombre es Melissa Troncoso. Tengo 37 años, soy madre soltera. Tengo una adolescente de 14 años que está cursando primero medio. Soy ingeniero en minas, tengo más de 10 años de experiencia en minería a rajo abierto y subterránea. Bueno, he liderado equipos de trabajo bien grandes y hoy vengo a visibilizar las irregularidades en la investigación de acoso laboral que existen al interior de la estatal, de Codelco. Yo pertenezco a la vicepresidencia de proyectos. Les voy a relatar un poco, les voy a resumir un poco el tema de mi acoso laboral. Bueno, yo les informé a mi jefatura de lo que estaba ocurriendo. Esta persona que me hostigó a mí laboralmente me viene hostigando del año 2016. El año 2018 lo colocaron como jefe mío. La situación se agravó. Traté de hablar con mi jefatura en mayo del año 2018 y no llegamos a acuerdo, no llegamos a consenso, por lo cual el 27 de diciembre, 5 meses después de todo lo ocurrido y de hostigamiento por parte del área en sí, realicé la denuncia de acoso laboral. Ya cuando realicé esta denuncia de acoso laboral, prácticamente yo desaparezco del área, siendo una persona con muy buenas calificaciones. La verdad que me dejaron de lado en muchas situaciones. El 17 de octubre, cuando tomaron mi entrevista en esta denuncia de acoso laboral, fue una entrevista vía videoconferencia, no fue una entrevista personalmente. Yo le envío un correo a mi lo va a hacer. De acuerdo al procedimiento interno de Codelco de la investigación de acoso laboral, las entrevistas son personalmente y se protege a la víctima. En este caso, a mí no se me protegió vía correo, que hay en los documentos que ustedes tienen, los pueden revisar en algún momento. El director de mi área envía un correo avisándonos a varias personas que íbamos a ser entrevistadas por la denuncia de acoso laboral que había hecho yo. O sea, dejándome en evidencia delante de todos que yo había hecho una denuncia de acoso laboral, siendo que el procedimiento interno dice que tiene que ser protegida la víctima. Después de ocurrir toda esta situación, a mí me proponen ser dirigente sindical. La decisión no la dudé, la tomé, lancé mi campaña y salí electa.
y principalmente fue por todo lo que me ha ocurrido a mí personalmente y lo que he sido testigo en minería de los abusos hacia las mujeres. Y lo otro lo que vengo yo a visibilizar en este momento es las irregularidades en esta investigación. ¿Ahí? ¿Se podría cambiar ahí? ¿No me escuchan bien? Es que se apagó. Ah, disculpen. Okay. Ahí está. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Chota. Bueno, claro, como les contaba, yo vengo trabajando en minería del año 2008 y no ha sido fácil abrir camino. La verdad que ha sido bastante complicado, y este año, cuando decidí realizar la denuncia de acoso laboral, que es muy difícil tomar la decisión de hacer esta denuncia, la verdad que en vez de protegerme a mí, que era la víctima, estuve expuesta durante todo el tiempo. No lo pasé muy bien, lo pasé bastante mal, la verdad, y así que tomé la decisión de ser dirigente sindical y tuve la oportunidad de salir electa. Y es por lo mismo que estoy acá hablando con ustedes. Una, para visibilizar mi caso, y a la vez para decirles que no soy tan solo yo la que vive esta situación. O sea, somos muchas mujeres en minería que vivimos el maltrato y la vulneración de nuestros derechos. ¿Ya? Lo principal es la irregularidad que existe en la investigación de acoso laboral. No se protege a la víctima, no se entrevista personalmente. Las entrevistas de las personas que llamaron a entrevistas fueron en la oficina del gerente del área. O sea, en el fondo intimidando a la gente. No hubo protección tampoco a las personas que realizaron su entrevista, que los llamaron a declarar. Este proceso termina el 15 de diciembre, en el cual yo me encontraba con una licencia médica por estrés, porque tuve que vivir paralelo el tema del acoso laboral, y que continué siendo acosada por mis colegas y jefatura, porque prácticamente cuando yo hice la denuncia desaparecí del sistema, pasé a ser una supervisora que hacía trabajo de jefe de construcción, ya prácticamente casi no me daban trabajo. Y aparte de eso, viví el proceso de negociación colectiva con el proyecto, y el tema familiar también con mi hija, que tuvimos una situación bastante compleja, que tuve que llevar todo eso a la par, y la verdad que tuve un colapso y tomé una licencia por estrés de un mes. Ya cuando me sentí mejor, volví a mi trabajo, y volví a mi trabajo ya con otra mentalidad. Dije yo, ya la investigación, a mí me llaman, me envían una carta certificada a mi casa de que el caso se habría sobreestimado por falta de pruebas, y una llamada de la directora de Relaciones Laborales que el caso no había quedado en nada. Bueno, yo regreso a trabajar en enero. Ya dije yo, acá quedó la denuncia, no quedó en nada. Y cuando regreso a trabajar, ustedes ahí en los documentos que tienen, están todas mis evaluaciones del año 2016, el año 2017, que son excelentes evaluaciones, que incluso calificaba para ascensos. Y resulta que el año 2018, cuando yo decido realizar la denuncia de acoso laboral y cuando decido ser lideresa sindical, mi evaluación es mala. Falta de comunicación con los colegas, falta de compromiso con el proyecto. Yo no estaba de acuerdo con la evaluación, busqué todas las instancias, conversé con mi director directo, con mi jefe directo, que es el director, y con mi gerente Felipe Marinkovic, el cual me dice que el
el cual me dice mi gerente que no apele porque la evaluación no va a cambiar, siendo de que sí existe la instancia de apelar. Él me dice tal cual que no apele porque la evaluación no va a cambiar, que me invita a hacer una buena gestión del año 2019, por lo cual yo ya venía con 2 evaluaciones buenas. Esa tercera evaluación mala a mí en el fondo, con esa evaluación mala, prácticamente a mí el camino en Codelco se me iba a poner complejo, porque uno no puede calificar para cargos mayores si tiene una evaluación mala. Vuelvo a hablar con él en segunda ocasión tratando de llegar a un acuerdo de que se cambie mi evaluación porque no era correcta, y él ocupa la frase y me invita a realizar, en la segunda ocasión ocupa la frase de que mejor me invitaba a hacer una buena gestión del 2019 que para que iba a estar en la palestra de todos de nuevo. Melisa de nuevo en la palestra, la que hizo la acusación de acoso laboral y todo eso. Y en la segunda ocasión me dice que él me recomienda, la segunda ocasión que hablo con mi gerente, Felipe Marinkovic, me dice que él me recomienda que no realice la apelación, y porque él había visto muchas veces que las conductas, las observaciones conductuales no cambiaban. O sea, en el fondo, en todo momento él quiso quitarme mis derechos. Y yo lo que vengo acá a visibilizar es que si a mí como dirigente sindical me quitan mi derecho y me vulneran de esta forma, imagínense cómo es con las otras trabajadoras en minería. Eso, y lo otro que quería pedirle a la comisión es que como les decía, y que yo vengo a visibilizar las irregularidades al interior de la minera estatal. Si vulneran mis derechos como dirigente sindical, imagínense cómo es con los demás trabajadores y trabajadoras, además de ser la voz de la problemática con respecto a la discriminación de género y vulneración de derechos, que son situaciones complejas que están presentes y son prácticas arraigadas y sistemáticas al interior de las mineras. Y yo les digo, no tan solo he trabajado en Codelco, yo trabajé en Yamana Gold, trabajé en Anglo American, y créanme que la situación no es diferente. No debemos callar. Como mujer y lideresa sindical necesitamos el apoyo del mundo político y sobre todo de esta comisión, que es la comisión de ustedes, que tiene como propósito actuar frente a esta injusticia, y así podremos cambiar este paradigma y poder lograr la igualdad de derechos, porque eso es en el fondo lo que estamos buscando, igualdad de derechos. Y lo que la propuesta para ustedes, para la comisión, es que les pido ayuda para que las instituciones que protegen nuestros derechos se manifiesten con respecto a mi caso y en las denuncias realizadas por acoso laboral por otros trabajadores y trabajadoras. Para ello requiero que se puedan oficiar se pronuncien por mi caso el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Inspección del Trabajo y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y además pedir unos oficios correspondientes a Codelco, que son estadísticas y los números de denuncias de acoso laboral realizadas por los trabajadores y trabajadoras, y estadística o número de cuántas denuncias tuvieron sanciones. Porque cuando uno toma la decisión de hacer una denuncia por acoso laboral, la verdad que la mayor parte son sobreestimadas por falta de causa. Y creo que cuando uno toma esta decisión tan difícil es porque tiene todos los antecedentes y sufre acoso laboral. Eso, Presidenta. Muchas gracias, Melisa. Vamos a abrir la palabra a las diputadas si tienen alguna consulta que hacer. Se ha solicitado más acuerdos particulares, así que ojalá se puedan pronunciar sobre eso. Presidenta, muchas gracias. Saludar a Melisa. La verdad es que yo pedí
hace varias semanas el que se convocara a Melissa, pero también a la dirigencia de una agrupación que existe que es de mujeres en minería. Y espero que en algún momento podamos tener también la ocasión de conversar con ella. La verdad es que uno tiene en la región, como es una región minera la mía, la ocasión de conversar con diferentes sindicatos, y normalmente los sindicatos habituales, los de Codelco, los que vienen a la Comisión de Minería o los que se manifiestan más visiblemente, no son los sindicatos de profesionales. Y si bien los sindicatos de Codelco tienen presidentas mujeres, hay algunas mujeres famosas en eso, la verdad es que las profesionales también tienen los mismos problemas y no tienen a nadie que las ampare. Entonces aquí hay una solicitud que viene de un sindicato que es como aparte, que es el sindicato de los supervisores, al que pertenece Melissa, y donde están prácticamente desamparados. Nosotros no tomamos o no vemos los problemas que los afectan a ellos. Decirles también que Melissa se le olvidó mencionar que ella ha sido el rostro visible de una campaña comunicacional de Codelco respecto del cambio de mina subterránea, o sea, de mina rajo abierto a mina subterránea. Tú la ves en letreros y vallas a ella, con su casco, encabezando la campaña publicitaria. Pero de un momento a otro ella se transforma en una mala funcionaria. Y eso coincide con su condición de dirigente sindical. Entonces, la verdad es que no es el único caso. Me gustaría que ustedes también se sensibilizaran. Yo sé que es más difícil para gente, para ustedes que son de otras regiones, que no tienen tanta familiaridad con el sector minero, que es un sector tremendamente machista. Pero las mujeres relatan cosas que son realmente no sé, increíbles, como por ejemplo que en la mañana cuando los pasa a recoger un bus a la ciudad para llevarlos a la faena, los choferes las hacen correr detrás del bus y siguen andando y todo el mundo se muere de la risa mientras ella corre para alcanzar el bus. Se sube al bus y cuando trata de sentarse, los viejos ponen la mochila al lado para que no se sienta al lado. O sea, son cosas tan cotidianas, vulgares, menores, pero que en el fondo van menoscabando todos los días la autoestima, la seguridad de las mujeres que trabajan en estas faenas tradicionalmente masculinas. Entonces, cuando se enfrenta a una profesional que tiene todo el derecho a imponer o a representar lo que ella es profesionalmente, lo que se impone es una cultura en la cual las mujeres deberían estar en la casa. Cuando hay mineras, y yo recuerdo que Gaby fue una de las primeras que se llenó de flores, porque fueron los primeros en contratar más mujeres y en tener una cuota importante de género. La verdad es que parten el año y cada memoria representa un porcentaje grande de mujeres, o de que han ido aumentando, ni siquiera tan grande, de mujeres que participan en la faena, pero a la mitad del año ya no son las mismas, ya no quedan las mismas. O sea, van desapareciendo en el tiempo. Y cada vez que tienen que presentar una memoria hay contratación de mujeres, pero luego se van. Y no tienen derecho a ocupar cargos de responsabilidad y menos sindical. Así es que eso. Muchas gracias por recibir a Melissa. Sí, diputada Hernando, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Observación? Diputada Fernández. No, la verdad, en eso la diputada por su intermedio tiene razón, y agradecer a Melissa, porque yo creo que yo soy de Santiago. Y a veces uno se imagina que en ciertas áreas hay el machismo es imperante, pero es distinto escucharlo. Yo quiero agradecerte porque a veces uno no sabe qué está pasando en muchas áreas. Respecto, y por eso creo que es tan importante que tú vengas a plantear y recibir también la organización que la diputada Marcela Hernando ha planteado por su intermedio presidenta. Respecto a las estadísticas y denuncias de acoso laboral que tú
solicita, me imagino que es porque hay más casos. Sí, Vamos, terminamos y después... Ah, ok. Sí, hay ok. Vamos a terminar, que también tengo algunas preguntas. Ok. Y después te hablo. También me parece muy bien preguntar por las estadísticas, números y si tuvieron sanciones, pero también preguntar si tienen algún protocolo, porque yo me imagino que intuyo por lo que tú me has dicho que no hay un protocolo, sino más bien así es como sería bueno solicitar también eso a Codelco. Así a mí me interesaría por lo menos saber eso junto con las estadísticas que tú has solicitado. Y respecto, bueno, sí, el Ministerio de la Mujer, yo también haría un oficio al Ministerio de Minería, a la ministra, no solamente al Ministerio de la Mujer. Yo sumaría también, dado que esto ocurre al interior de Codelco. Eso para mí. Gracias, diputada Fernández. ¿Hay más tiene preguntas? Diputada Llomas. Bueno, agradecerte que estés contando tu caso. Eso, la verdad que nunca es fácil, así que como partir, yo diría por eso. Y la visibilización también es importante para poder tomar acciones, y en eso también me parece como la solicitud de estos oficios, pero tenía una consulta porque en esta materia entonces hay denuncias realizadas y hay procedimientos, entiendo, pendientes judiciales, o como para saber también en qué está eso, si hay tutela laboral o cuáles son las formas que han adquirido esos procedimientos, para saber nosotros también cómo podemos involucrarnos, porque bueno, esto no suelo decirlo yo, pero es verdad que existen a veces algunos impedimentos en la solicitud de informaciones desde la Cámara de Diputados. Solicitud de información no hay impedimento, pero sí en el involucramiento como de algún proceso judicial por nuestra parte. Entonces te quería preguntar eso para saber bien en qué medida nosotros podemos oficiar y en qué ámbito. Eso, Presidenta. Gracias. Diputada. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Melissa, tu testimonio. Hemos visto cómo la mujer se ha ido incorporando al sector de la minería, y además que lo que se señala es el trabajo tan eficiente que hace la mujer justamente en el sector de minería, que se ha destacado, y justamente surgieron varios planes y programas para que se vaya incorporando al sector. A mí, bueno, indudablemente me llama la atención justamente que después que sucede esto, tu cambio en la evaluación de tu desempeño. Entonces, eso algo también está diciendo respecto al tema, ¿ya? Sumarme a lo que eran los protocolos, también me gustaría saber qué pasa acá con la inspección del trabajo, porque lo que hemos estado analizando es que esto no sé si trascendió a las esferas laborales, a los organismos de la Dirección de Trabajo y la Inspección del Trabajo, que ahí tengo dudas al respecto, que me gustaría que me las pudiera comentar. Lo otro, bueno, tú en tu calidad de dirigente sindical y además como mujer, me imagino que llegarán mujeres de allá de la mina a conversar contigo. Me gustaría saber cuántas tú denuncias te han llegado, o sea, cómo se ve esa situación, más aún que tú estás liderando y eres dirigente sindical, y eso hace también que haya una mayor complicidad para poder tratar estos temas contigo. Eso. Muchas gracias, diputadas. Yo tengo un par de consultas y también propuestas de oficio. Dos preguntas a ti, Melissa, que no me quedaron claro de la presentación. La denuncia de acoso que hiciste el 27 de septiembre, ¿lo hiciste en la institución o en la Dirección del Trabajo? Anota porque creo que hay otras preguntas más. Y la apelación que te recomendó tu gerente de área, Felipe Marinovich, que no apelaras, pero al final apelaste. ¿Qué pasó? Eso también quiero saber. Y ya, con esto termino. Yo creo que sería importante, a propósito de, no sé si lo preguntó la Maya, sobre los protocolos, yo le preguntaría directamente al director y gerente, ¿es al mismo tiempo? Porque hice oficial, o sea, gerencia de planificación, servicios, vicepresidencia de proyectos. A él le comunicaste en mayo. Lo que pasa es que mi agresor es mi jefe
No, no el director y gerente de la Sobre él viene el director y sobre él viene el gerente. Entonces, como me agredió el jefe de construcción... Está sin micrófono, tienes que esperar. Ah, ok. Entonces, primero el director, después el gerente. A los dos les comunicaste en primera instancia. Sí. Entonces yo oficiaría al director y al gerente de la Gerencia de Planificación y Servicios de la Vicepresidencia de Proyecto sobre qué procedimiento adoptaron tras la denuncia. Correcto. Porque ahí hay un vacío. Tras que tú formalizaste la denuncia después, pero en ese entonces, cuando ellos reciben esta información, hay que saber qué hicieron, porque al parecer no se hizo nada. Entonces yo lo preguntaría directamente a ellos dos. Luego al director del área, que envía un correo a las 6 personas, incluida a ti, Melissa, si eso se ajusta a los protocolos que tengan internos. Él lo tiene que responder. Si no hay protocolo, es otro tema, ¿cierto? Pero si eso está dentro de los protocolos internos de Codelco sobre acoso laboral. Luego también la entrevista en videoconferencia que le hicieron el 17 de octubre, si eso está dentro de algún protocolo normado o no. Y a los testigos que se hicieron en la oficina del gerente. ¿Ya? Cuestión que también un poco irregular, diríamos, porque se somete a una presión indebida. Luego también la medida que adoptan de cambiar de puesto de trabajo, pero no de área, entonces sigues tratando con las mismas personas que te expusieron durante tu denuncia e investigación. Eso no protege en nada a la víctima que denuncia. Entonces yo también solicitaría a estas dos personas si aquello está bajo algún protocolo o no una decisión arbitraria. Luego la evaluación. ¿Quién hace la evaluación y si es posible tener esa evaluación como comisión? ¿Tienes ahí? No, la última, la mala. Está ahí. Ah, está también. Sí. Ah, ya. Está la de los 3 años. ¿Quién la hizo? ¿Puedo Sí, hablar? sí, sí, ¿Ahí me escuchas? Sí. En los documentos que ustedes tienen están mis 3 evaluaciones del 2016, sobre lo esperado, 2017, sobre lo esperado también, y ahora este 2018, una evaluación baja, con falta de compromiso con el proyecto, falta de comunicación con sus colegas. ¿Es la misma persona? No, son diferentes evaluadores. He tenido diferentes jefes, porque la verdad que me han enviado a varias áreas por mi alto rendimiento. ¿Y la última evaluación quién la realiza? La última evaluación es que en la investigación de acoso laboral ellos dijeron que mi acosador no era mi jefe directo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que me evaluara el director, algo que no es normal, porque el conducto regular es, a mí me evalúa mi jefe de construcción, al jefe de construcción lo evalúa el director y al director lo evalúa el gerente. Pero en este caso, para ocultar la agresión, ¿qué es lo que hicieron? Que me evaluara el director. Que no te pueda evaluar el agresor. Correcto, sí. Ya. Le oficiaré también al gerente de área, Felipe Marinovich, sobre esta recomendación de no apelación, si se puede pronunciar, debido a qué. Claro. Y esas son las preguntas que tengo yo. No sé si les parece oficiar para consultar directamente. ¿Si hay acuerdo sobre eso? Ya, perfecto. Y sobre la solicitud que hace Melissa, también me parece importante que adoptemos el acuerdo porque ella solicita oficial al Ministerio de la Mujer, la Dirección del Trabajo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los oficios a Codelco también sobre las estadísticas, porque efectivamente esto, como tú tiendes a deslizar y también la diputada Hernando, es como la punta del iceberg. Sí. Hay muchos casos más, entonces es importante conocer de la misma institución cuáles son el número de denuncias de acoso laboral realizadas por las trabajadoras y trabajadores. Estadística o número de cuántas denuncias tuvieron sanciones. Yo creo que es importante saber, porque una cosa es el acoso laboral y otra cosa es el acoso sexual, que también probablemente se puede ver, pero también es importante saber si es que en porcentaje las mujeres tienen más denuncias de acoso laboral, porque eso también marca una tendencia de que cargan sobre la mujer mayor acoso laboral para poder desplazarla. Entonces, es como que lo desglosaría también en
y el porcentaje de denuncias por acoso laboral respecto a las que son por parte de mujeres. Claro. ¿Puedo agregar algo? Y las sanciones. Eso, sobre el punto, diputada Fernández, Yomans, y le damos la palabra. Cortito yo. Para agregar, acuérdese, Presidenta, que yo había pedido solicitar además si tienen protocolos. ¿Qué tipo de protocolos tienen? Ya, solicitar claro. Y incluir a la ministra de Minería. Perfecto. Ministro, disculpe, confundí con energía. Señora, Diputada disculpa. Troncoso. A la ministra y de Energía, de Minería, al ministro de Minería mandarle también el oficio, no solo a la ministra de la Mujer. Más que nada una consulta para Melissa. Me llama la atención, ¿por qué desechaste tu oportunidad de apelar a tus calificaciones cuando eso te habría servido fuertemente ante una inspección de trabajo? Porque yo me acuerdo que las inspecciones del trabajo eran las que se hacían cargo de una demanda, de una denuncia del empleado, y ellos mismos se dedicaban a investigar y citaban a ambas partes, pero yo siento que tú nunca debieras haber dejado la oportunidad de apelar a tus calificaciones, que eso es lo que te defiende. Eso. Diputada Yomans. Solamente por mi experiencia como contesta el inspector del trabajo, creo que la consulta tiene que ser como muy bien formulada para que él no diga, no puedo como pronunciarme sobre un procedimiento que esté pendiente. Por eso te quería preguntar si está cerrado, no apelaste, no. No, entonces yo creo que esa va a ser la respuesta. Entonces a lo mejor podría ser al Ministerio del Trabajo para que se dé conocimiento del procedimiento. Igual darle a conocer el proceso al inspector del trabajo, ponerlo en conocimiento y que nosotros estamos también al tanto para no recibir esas respuestas y que queden en el fondo a lo mejor, claro, una... Sí, Melissa, tienen la palabra. ¿Quiere hacer una sugerencia sobre los acuerdos para poder adoptarlos inmediatamente? Sí, del acuerdo es de las estadísticas de acoso laboral, es cuántas tuvieron sanciones. ¿Por qué? Claro. Porque la gente, los trabajadores y trabajadoras se atreven a denunciar, pero ¿qué es lo que ocurre? Que sobreestiman los casos y no se llega a nada. Entonces, eso también a nosotros nos indica que qué tanto están bien hechos estos procedimientos de protección hacia la gente y en cuanto encuentran que existe acoso laboral, porque la mayor parte de los que yo sé no se ha llegado a nada. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona solo se expone, se termina hostigando, estresando, dando depresión y terminan renunciando. Lo que quería agregar era que mi apelación de mis calificaciones todavía está en proceso. Yo tengo que apelar, tengo hasta el 15 de diciembre. Esto continuó para mí siendo un acoso laboral, créanme que no ha sido fácil. Lo otro que dijo la diputada Marcela es que, claro, yo soy rostro de Codelco, del proyecto más grande que se está haciendo en este momento en el país. Estoy en todo el proyecto, en Interior Mina, en los buses que se van hacia Calama, y resulta que todo así, y más mi gestión que ustedes tienen, todas mis evaluaciones se van a dar cuenta que realizaba trabajo de jefe de construcción, un trabajo muy superior al mío, resulta que me evalúan mal. Y eso, y yo estoy aquí por mí, pero estoy aquí también por todas las trabajadoras que estamos en Codelco y en la minería en general. Y quiero visibilizar esto porque del año 2008, cuando yo ingresé a trabajar, créanme que no ha cambiado mucho la situación. Y creo que no deberían pasar 10 años más para que nosotros empecemos a cambiar esta situación y la comisión de ustedes, que es súper importante. Eso. Gracias. Muchas gracias, Melissa. Vamos a ratificar los acuerdos con la incorporación que hace Melissa. Bien, acordado entonces enviar esos oficios. Minería. Minería, es que yo diría a la inspección del trabajo, pero de manera general, para que no se pronuncie sobre el caso, como teniendo esa...
salvedad, porque si no va a decir eso ¿Cómo se solamente debe y la proceder idea, en estos casos? exacto, por ejemplo, es contar se debe el proceder en casos procedimiento, de que yo creo que denuncia de sobre eso acoso sí se puede pronunciar. laboral. Ujú. Bien, oye, Melissa, bueno, agradecerte en nombre de la comisión, bueno, haberte tomado el tiempo de venir hasta acá, de exponer este caso, evidentemente emblemático y nos preocupa. Y ya habíamos tenido una conversación en esta comisión sobre la materia de persecución sobre dirigentes, mujeres, en Codelco. Y no puede ser que una empresa estatal predique con el mal ejemplo al final, o más bien predica por un lado y por otro lado en la práctica no está cambiando la forma de actuar en esta materia. Entonces, gracias por la valentía y por hacer visible un problema que están sufriendo, me imagino, muchas mujeres trabajadoras de esta empresa que más es estratégica, muy importante para el país. Eso, esperemos que tengamos respuesta a la brevedad y cualquier cosa también nos estamos en contacto. La respuesta al oficio podemos hacerla llegar inmediatamente a través del correo que nos deje a disposición. Sí, también. Toda la respuesta a las solicitudes que hemos hecho. Bien. Gracias, Melissa. Vamos a proceder con la siguiente invitada. Claudia. Antes de continuar, si me permiten, porque voy a tener que retirarme. Sí, obviamente, porque hay que continuar la sesión, pero antes de eso, para explicarle un poco el conjunto de proyectos que quiero que tomemos por acuerdo, solicitar a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de Educación, que hay uno solo en Educación. El primero es un proyecto que modifica el Código del Trabajo para establecer derecho de los trabajadores a asistir a controles de niños sanos respecto a sus hijos en las condiciones que indica que el boletín 11.993.13. El del diputado Hugo Rey, Desborde, Guiguren, Luc, Sauerbam, Torrealba. Luego, el que modifica el Código del Trabajo en el objeto de equiparar los derechos de la madre y el padre en materia de permiso postnatal y fuero laboral, el 11.888.13 del diputado Hugo Rey también, que está en la Comisión de Trabajo. El tercero establece un régimen de protección para las embarazadas que cursen estudio de educación superior y para los estudiantes del mismo nivel que sean madres, padres o se encuentren a cargo del cuidado personal de un menor de edad, que autora Carol y yo, que es el boletín 10.911.04, y esa está en la Comisión de Educación, que difícilmente se tramite vista la cantidad de proyectos que tiene, entonces mejor pedirlo. El cuarto proyecto modifica el Código del Trabajo para regular el ejercicio del derecho a sala cuna, que de Carol y yo y varias diputadas más creo que solicitamos patrocinio. Que eso se va a probablemente jugar. Sí. Y va a venir para acá, entiendo yo. ¿No va a trabajo? Bueno, pero podemos tenerlo presente, si no, eso se botará en el camino. Pero pedíamos los papeles, si no lo fusionamos, pero al menos para tenerlo acá. Modifica el Código del Trabajo extendido al padre el fuero laboral de la madre trabajadora, que es de la diputada Carol Cariola. Eso también está en trabajo. Y el último modifica el Código del Trabajo para fortalecer la corresponsabilidad parental, las normas laborales sobre protección de la maternidad y la paternidad, que es el proyecto del Frente Amplio, firman Puta Castillo, Crispi, Marcelo Díaz también, Iván Flores, Marcelo Hernando, Pamela Giles, Patricio Rosas, Pablo Vidal. Es un poquito más transversal. Entonces tenemos un conjunto de proyectos que es fuero parental, postnatal, compatibilidad de estudios y maternidad y paternidad y permiso para, básicamente. Entonces, ese son como los más contundentes los proyectos que encontré y van desde la derecha hasta nosotros, Frente Amplio, no me diría. Entonces, si hay acuerdo para pedirlos y que vengan acá y ahí vemos si los fusionamos o no. Yo creo que lo mejor es la fusión porque hacemos un paquete más consolidado. Ninguno está acá. No, solo está el de mudadores,
que también trataríamos de... No, las anteriores son mociones que están acá. Es la minuta que les pasé, lo primero son proyectos que están en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Y el que está destacado, no sé si también lo tienen destacado, es el del diputado Hugo Rey sobre los mudadores. Claro. Y en la página siguiente están los proyectos que solicitaríamos a las otras comisiones. ¿Les parece tomar el acuerdo de solicitar esos proyectos para radicarlos acá? ¿Bien? Ya. Acordado. Eso entonces. Ahora podemos seguir con la exposición. Doña Claudia, ¿estamos listos? Yo voy a dejar si estamos bien en la hora, no. En 5 minutos en punto voy a ser reemplazada por la diputada Maya Fernández. Bueno, como les señalaba hace un rato, quisiéramos agradecer antes que todo la invitación a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Quisiéramos iniciar nuestra presentación mostrando un video pequeño de 2 minutos que da cuenta del trabajo que hemos realizado como coordinadora. Dado algunos problemas técnicos, los vamos a mostrar medio artesanalmente, las imágenes van a estar allá y el sonido va a estar acá. La coordinadora 19 de diciembre nace en memoria de Javiera Neira Oportus, mi hija de 6 años, quien fue asesinada por su padre biológico. La coordinadora 19 de diciembre viene a retomar las luchas feministas que se dieron desde la época de distintas organizaciones. Nos hemos ubicado en el último eslabón de la violencia. Por eso creemos que traerlas a la vida implica sacarlas de la crónica roja y ponerlas como mujeres en resistencia. Instalar el 19 de diciembre es un acto político, nos permite calendarizar luchas e hitos que han dado fuerza al movimiento feminista y de esa manera también poder despatriarcalizar el calendario. No solo nos interesa denunciar los femicidios, sino que también nos permite poner en la agenda pública, digamos, qué ocurre efectivamente con la vida de estas mujeres que en la prensa en general aparecen solamente como mujeres que no denunciaron. La mayoría de las mujeres asesinadas son mujeres que habían puesto denuncias, que habían golpeado la puerta de la institucionalidad y que no fueron apoyadas. Sí, los femicidios son efectivamente hechos que no son aislados. Reconocer el femicidio como un crimen de odio contra las mujeres que se da en el espacio privado y en el espacio público. Ceder a la violencia es muy fácil, pero luchar contra la violencia requiere un trabajo consciente de todos y todas. La culpa de una es eterna. No hay posibilidad de zafarse. Si te pasó, es porque eres tonta. Si retiraste la denuncia, es porque te gusta que te peguen. Y así, una sigue culpable eternamente. Por nuestras muertas, toda una vida de lucha. Somos el grito de las mujeres que ya no tienen voz. No fue un crimen pasional, es violencia patriarcal. No más femicidios en la impunidad. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que va. Nos parecía importante mostrar el trabajo. Este video tiene más de 20.000 visitas a la fecha y fue presentado una semana antes, más o menos del 19 de diciembre del año 2018. Quería comentarles que la Coordinadora 19 de diciembre es un espacio político feminista que se ha trazado como objetivo fundamental la instauración del día 19 de diciembre como Día Nacional contra el Femicidio. A modo de historia, contarles que si bien es cierto, la Coordinadora 19 de diciembre nace el año pasado, el año 2018, la Coordinadora viene a recoger luchas feministas, como señalaba el video, que se vienen dando desde el año 2006, ya a pocos meses del asesinato de mi hija Javiera en manos de su padre, en un claro intento de femicidio hacia mí y posterior femicidio, castigo femicida hacia Javiera. Desde el año 2006 las organizaciones feministas vienen conmemorando cada 19 de diciembre la memoria de Javiera y junto a este recuerdo la memoria de otras mujeres asesinadas, víctimas también del odio machista y patriarcal.
patriarcal. Una vez que nosotras nos constituimos como coordinadoras, diseñamos nuestro trabajo en 2 etapas. Nuestro primer trabajo, y quizás el esencial, era socializar la instauración del día 19 de diciembre. Nosotras no queríamos la instauración de un día nacional que fuera una ley, un mero documento que fuera ley sin ofender a nadie, ¿no? Pero queríamos que tuviera raigambres sociales, que tuviera un posicionamiento social y que la gente, cuando habláramos del día 19 de diciembre, comprendiera de qué estábamos hablando, ¿no? A eso nos dedicamos el año pasado, convocamos alrededor de 32 organizaciones de mujeres a nivel nacional de Arica a Punta Arenas que adhieren al trabajo que ha desarrollado la coordinadora 19 de diciembre. Esto se materializó el 19 de diciembre del año 2018, donde conmemoramos un aniversario más del femicidio de Javiera, donde contamos con actividades conmemorativas en Arica, Mejillones, Rancagua, Pichilemu, Constitución, Concepción, Temuco, Pucón, Coyhaique y Punta Arenas. Otro ejemplo importante del trabajo desarrollado por la coordinadora es lo que ha levantado el colectivo teatral 19 FEM, ¿no? Que es un colectivo que surgió con la idea de apoyar la instauración del día 19 de diciembre como Día contra el Femicidio, donde estas son mujeres aficionadas al teatro, donde han intentado, mediante la puesta en escena de historias de violencia patriarcal, denunciar la violencia que cotidianamente vivimos las mujeres y que muchas veces se traduce en la peor de ellas, que es el femicidio. El colectivo de teatro 19 FEM hizo su primera presentación en su obra llamada Alma Blanca el día 19 de diciembre del año 2018 en la Biblioteca de Santiago. También podemos contar con mucho orgullo que durante el año pasado sacamos el primer libro de la coordinadora, 19 de diciembre. Este es un libro que recoge 15 historias, 15 testimonios de violencia extrema vivida por mujeres. Es un libro que está redactado en primera persona. 8 testimonios de esto corresponden a mujeres asesinadas por femicidio y los testimonios fueron dados por sus familias. Es un texto brutal, diría yo, es un texto que no está apoyado por un análisis externo al relato de las propias historias, pero que sin embargo el análisis emerge solo de la mera lectura. Nosotras mientras trabajamos el libro, un libro muy autogestionado, muy hecho en el patio de nuestras casas, pudimos darnos cuenta que las mujeres que sus testimonios llegaban a nosotras de casualidad, no fueron mujeres buscadas ni pesquisadas ni que respondieran a ningún criterio. Este es un libro absolutamente transversal, ¿no? en la elección de las mujeres que aquí testimonian. Nosotros nos dimos cuenta que las mujeres que protagonizan este libro fueron mujeres que denunciaron la violencia que vivían, contrario al mito que las mujeres no denuncian. Fueron mujeres que denunciaron a Carabineros, a Policía de Investigaciones y a la Fiscalía y que no fueron oídas ni por Carabineros, ni por la Policía, ni por el Ministerio Público. Fueron mujeres que además han sido culpadas por la violencia que sufrieron. De ahí que al término de sus vidas ellas figuran en la Crónica Roja y no en Reporte de Derechos Humanos, por ejemplo. Son mujeres que tuvieron miedo también, que es un tema que se desconoce bastante con las mujeres que viven femicidio. Eran mujeres que permanentemente fueron amenazadas por sus parejas, amenazadas de ser denunciadas en sus trabajos, amenazadas de ser expuestas, de ser humilladas en su familia, amenazadas directamente de ser dañadas sus hijas o sus familias, ¿no? Y también nos dimos cuenta que eran mujeres en resistencia y con eso queremos decir que eran mujeres que estaban luchando en contra de la violencia. Su lucha tenía distintas formas, distintas manifestaciones, pero eran luchas en contra de la violencia. Y por último, una cuestión que es súper obvia, nos dimos cuenta que eran mujeres igual que nosotras, que tenían muchas ganas de vivir, mujeres llenas de proyectos de vida y mujeres que quedaron a mitad de camino. Y aunque parezca un absurdo, aunque parezca una obviedad, el femicidio terminó con sus vidas. O sea, después de esas mujeres no supimos nunca más, ¿no? Y por eso a nosotros nos parece que este libro es un aporte importante para reconocer qué pasó o qué pasa con las mujeres que son víctimas de femicidio. En el ámbito internacional logramos también una cuestión súper importante que fue una alianza estratégica con una organización que se llama No Estamos Todas, que también trabaja por la reivindicación y la dignidad de las mujeres asesinadas por femicidio, y ellas son un equipo gráfico que está ubicado en distintos países, o sea, es mexicano, pero ubica ilustradoras de distintos países del mundo y nosotras le hacemos llegar los testimonios de las mujeres asesinadas y ellas ilustran o dan cuenta de estas mujeres en vida. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos una ilustración de Javiera, era la primera, Isadora González, Muriel Mazuelos, asesinada en Puente Alto, Ginny Sandoval junto a sus 3 hijos, Valentín Ignacio Daniel,
de Daniela Reyes Espejo, de Javiera otra vez, ¿no? Y este material ha sido fundamental para darle sentido y para poner a estas mujeres, insisto, en escena, ¿no? No queremos que el último recuerdo de ellas sea la prensa roja. La segunda etapa decía que cuando iniciamos el trabajo de la coordinadora nos trazamos la idea en 2 etapas. La primera que tenía que ver con difusión, socialización del tema y trabajar sobre todo con un fuerte anclaje social, cosa que si bien no está terminada, está bastante avanzada. Y nuestra segunda etapa tenía que ver con un trabajo legislativo que iniciaríamos ahora en el mes de abril del año 2019. Ustedes saben mejor que yo que este tema se anticipó a nuestro deseo, a nuestra gana. Sin embargo, celebramos la iniciativa y que ya existe un boletín, existe un proyecto de ley al que evidentemente no nos queda otra alternativa que adherirnos, contando nuestra historia así, ¿no? Contando que el trabajo de la coordinadora 19 de diciembre es del año 2018, pero que el trabajo de memoria feminista se venía realizando desde el año 2006, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos parece importante un Día Nacional contra el Femicidio? Nos parece importante que el femicidio se reconozca como un crimen de odio en contra de las mujeres, ¿no? También nos parece importante avanzar hacia la dignificación de las mujeres, ¿no? A la memoria de las mujeres y de la familia de las mujeres. Y también nos parece interesante que la declaración y la instauración de un Día Nacional nos permita presionar cambios legislativos y de políticas públicas que impulsen cambios culturales urgentes y necesarios en nuestra sociedad. Tenemos la confianza también que la declaración de un Día Nacional aportará a la reflexión, ¿no? De una sociedad que está permitiendo la muerte de mujeres, niños y niñas, cuyos crímenes permanecen en la impunidad, y en este sentido volvemos a celebrar la concurrencia de este proyecto que nos convoca. Cabe decir que de las 8 mujeres asesinadas cuyas historias han sido recogidas en este libro, 7 de esos femicidios se encuentran en la impunidad, incluyendo el de Ginny Sandoval, que fue asesinada junto a sus 3 hijos. Ahora, al revisar nosotros las sesiones anteriores, vimos que se cuestionó reiteradamente por las diputadas por qué hablábamos de femicidio al hablar de una niña. Queremos decir que el femicidio tiene distintas manifestaciones, lamentablemente, y una de ellas es el castigo femicida, ¿no? El castigo, bueno, primero en general decir que hay una pregunta que recorre al movimiento de mujeres, al movimiento feminista y a las personas que nos dedicamos al trabajo de la violencia que recae sobre las mujeres, que a qué se debe o a qué responde el aumento de la violencia. Decir respecto de eso que no tenemos ninguna verdad. La literatura todavía está en pañales al respecto, pero que todo pareciera ser que a medida que las mujeres nos resistimos más a los roles socioculturales que se nos ha impuesto, somos más víctimas de violencia. Por eso no es casual que nosotras sostengamos que las mujeres que testimonian nuestro libro eran mujeres en resistencia, eran mujeres que estaban cansadas del rol. Nosotros incluso apostaríamos en que una mujer, entre comillas, sumisa, que está dispuesta a continuar su rol, el rol que le ha asignado el patriarcado, puede vivir o podría vivir eventualmente menos violencia que aquella mujer que ha decidido romper la relación de subordinación que tiene con la pareja. Bueno, les contaba que nosotras hemos tomado el 19 de diciembre en memoria de Javiera porque fue un crimen femicida que remeció mucho a la sociedad en su momento. Hace 13 años atrás en este país no se hablaba de femicidio, ¿no? Y Perdón, Claudia, te voy a interrumpir un segundo porque tengo que irme a la Comisión de Seguridad. Maya, ¿me va a reemplazar? Ya, la diputada Maya Fernández. Solo antes, Maya, señalar que, y lo habíamos conversado con la coordinadora, claramente se anticipó esta iniciativa legislativa, la coordinadora tomó contacto con varias de nosotros y la idea es que se recoja esta experiencia, se recoja el trabajo que han hecho, una campaña que viene hace años, como lo han manifestado, y se mejore. ¿En qué sentido? En los fundamentos. Yo entiendo que van a exponer para que abramos ese paso antes de que se informe en la sala, porque el proyecto en sí mismo es el día, la instauración del día, y en eso no hay ninguna diferencia, pero sí en los fundamentos a propósito de lo que ya hemos debatido acá con la ley Gabriela, que son los distintos tipos de femicidio, que está el íntimo, pero también está por conexión, que es lo que pasa cuando tú asesinas a otro para causarle daño, ¿cierto?, a la mujer. Eso nomás quería señalar, así que como para explicar un poco el contexto de esto. Me tengo que retirar. Muchas gracias. Okay.
Muchísimas gracias. Disculpe esta pequeña interrupción. Bueno, continúo. Estábamos hablando entonces del... Diputado. Disculpe. Estábamos señalando por qué habíamos tomado la situación de Javiera, que fue un lamentable femicidio emblemático, ¿no? Que remeció mucho a la sociedad en su momento, y así se consigna en la sentencia dictada por el tribunal, y también porque fue adoptado por la memoria feminista y se accionó desde el mismo año 2006. Decía también que en esa época, el año 2005, que fue el femicidio de Javiera, no hablábamos de femicidio en este país, ¿no? La ley de femicidio es muy posterior, recién el año 2010, y como ustedes ya saben, porque gestionaron, entiendo, muchas la ley Gabriela, nosotras tenemos en nuestra legislación un concepto de femicidio absolutamente restringido, ¿no? Al femicidio íntimo, y que incluso aparece definido como a quien es o ha sido cónyuge o conviviente, excluyendo cualquier otra forma de castigo hacia las mujeres. No está de más decir que esta tipificación carece de análisis, carece de contexto, toda vez que desconoce todas las dimensiones, presiones y los continuos de violencia que experimentamos las mujeres y las niñas. Eso es el caso del castigo femicida, que es un delito que se caracteriza por atacar hasta la muerte a personas que forman parte del círculo más íntimo y cercano a la víctima, con el fin de castigar a la mujer. ¿Ya? El castigo femicida tiene esa gran perversión, que si bien es cierto, la víctima es la niña, pero la niña es asesinada con el fin último de sancionar y castigar a la madre, ¿no? También en doctrina hay distintos tipos de femicidio que tienen como la misma característica o el mismo orden. También hay algunas doctrinas que hablan, por ejemplo, del femicidio infantil, el que dice relación con niñas víctimas de femicidio que son menores de 14 años. También se habla del femicidio familiar, cuando se castiga a cualquier miembro de la familia con tal de hacer daño a la mujer. También tenemos la forma del femicidio por conexión, que es cuando un hombre quiere matar a una mujer y se le cruza otra mujer y la mata porque se le cruzó solamente, ¿no? Acá todas estas formas de femicidio son importantes de verlas, porque acá lo que nos habla es de la subjetividad del femicida. Acá el femicida lo que quiere hacer daño es a esta mujer, sin perjuicio de que tenga que dañar a cualquier otra persona, niño o niña, con tal de hacer daño a esta mujer, ¿no? Y uno de los grandes problemas que atraviesa este tipo es que acá en Chile es desconocido como tipo penal, y también son desconocidas las investigaciones al respecto. No tenemos cómo cuantificar, ¿no? Las personas que son víctimas de femicidio. Hemos nosotros rastreado al Ministerio Público, el Ministerio de Salud, sin embargo no podemos tener cifras reales de cuántas personas víctimas de femicidio existen. La única fuente, curiosamente, que tenemos, y que es la más cierta, son los medios de comunicación, que muchas veces recogen las frases de los femicidas y que nos permiten identificar que tiene que ver con castigo femicida. Yo quisiera nombrarle algunos casos que son fuertísimos, como el caso de Zunilda, por ejemplo, quien decide independizarse económicamente y recuperar su autonomía, cuestión que no fue tolerada por su pareja, hace 2 años en Chile. Cuando ella le anunció la separación y que él tenía que abandonar la casa familiar, fue amenazada con quemarse un mueble con ella y las niñas dentro. Sin embargo, Zunilda realizó la denuncia, consiguió la orden de alejamiento y se fue a vivir a la casa de su madre, cuestión que provocó nuevas amenazas por parte del agresor. Pese a que se dictaron las medidas de protección, el agresor retiró a las niñas del colegio durante el horario de clase, llamó a Zunilda y le dijo que que ella se va a arrepentir el resto de su vida por haberlo abandonado. El hombre degolló a las 3 hijas y se ahorcó, solo sobrevivió la hija menor. Tenemos otro caso, el caso de Noemí, comillas, donde el femicida dice: te voy a dar donde más te duele, que fueron las últimas palabras de un ciudadano chileno de 27 años residente en España, quien segundos después se lanzó por la ventana del 4º piso del Hospital de la Paz en Madrid, arrastrando con su hijo a la hija de 1 año. Perdón. Tenemos el caso de Karen, que es de la 7ª región, víctima de femicidio, quien fue asesinada por su pareja junto al hijo de ambos de 14 años de edad. Y Javiera, mi hija, quien fue asesinada por su padre, quien previamente intentó asesinar a su madre, y es la historia que ha motivado desde el año 2006 que las organizaciones feministas reconozcan el día 19 de diciembre como Día contra el Femicidio. Es importante comentarles que en Argentina se tipificó el castigo femicida a propósito del niño Tomás Santillán, de 9 años, que en el 2012 fue golpeado hasta la muerte por la pareja de su madre, con el objetivo de castigarla, ya que ésta había decidido romper la relación de pareja, ¿no? Y se tipificó en el artículo 80 del Código Penal argentino, señalando que se impondrá reclusión perpetua al que matare, comillas, con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido relación.
Todos estos son antecedentes que a nosotros nos permiten reconocer o identificar que el Día contra el Femicidio no es un día más, no tiene que ver con un día más en el calendario, aunque también consideramos que es una fecha digna de ser valorada y reconocida en el calendario, dado todas las luchas, todas las batallas que se han dado por el reconocimiento del femicidio como un tipo penal y como un problema social. Queremos comentarle también que Portugal, el día 7 de marzo de este año, declaró Día de Luto Nacional por las mujeres víctimas de violencia machista a propósito de un crimen que se cometió en un barrio de Lisboa, donde se asesinó a una niña de 2 años por parte de su padre, con el objetivo de vengarse de su pareja. Y nosotros creemos que la declaración de un día contra el femicidio debería permitirnos como sociedad sentarnos, mirarnos a la cara y conversar sobre este tema. No es posible que una vez que las mujeres son asesinadas, desaparecen del mapa, ¿no? Lo último que sabemos de ella es la crónica roja, que además es la peor parte de su vida, porque así se debate en el tema penal. Y, por ejemplo, consideramos que un Día Nacional contra el Femicidio nos permitiría conversar o discutir con mucha responsabilidad lo que la ley que hoy día está en segundo trámite constitucional, que es la ley sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Es una ley que en sus primeros 4 artículos parece una ley ejemplar, ¿no? Y que a las mujeres nos da toda la confianza de decir que vivimos en un Estado, en un país que está protegiendo la vida de las mujeres. Sin embargo, el artículo 5, cuando utiliza como verbo rector el propenderá, que el Estado propenderá a resguardar a las mujeres, la verdad es que a nosotras se nos cae toda la moral, ¿no? Creemos que es un verbo que relativiza las obligaciones del Estado, no solamente relativiza y no da cumplimiento a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado de Chile, sino que además pone en riesgo la vida de las mujeres. También nos parece importante que el proyecto de ley modifique y mejore las medidas cautelares que dictan los tribunales cuando las mujeres estamos en riesgo de vida. Parece importante, por ejemplo, darles a conocer, se me perdió el darles a conocer, por ejemplo, que nosotros tenemos un estudio que es de la Red Chilena sobre femicidio, que es del año 2010-2012, y no hay más estudios respecto a la materia, por lo tanto nos resulta imposible profundizar. Pero, por ejemplo, el año 2010, de los 55 femicidios, de los 55 femicidios, 15 femicidios tenían denuncias previas por violencia intrafamiliar entre la misma víctima y el mismo agresor, y solo 5 tenían medidas cautelares vigentes. ¿Ya? El año 2011 se repite la misma situación. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que los tribunales, una vez que se hace la denuncia, no consideran que las mujeres están en riesgo vital, por lo tanto no le dan continuidad a las medidas cautelares, ¿sí? Y aunque así fuera, tenemos un dato peor aún, que es que una vez que las mujeres denuncian, son asesinadas 30 o 60 días posterior a su denuncia. Entre el 30 y el 50% de las mujeres que han denunciado son asesinadas los 2 meses siguientes. Por lo tanto, si hoy día nosotras nos preguntan, a nosotras como coordinadora que trabajamos en profundidad el tema, ¿qué hacer frente a un caso de violencia? Es no denuncia. No denuncia porque las mujeres, el 50% está siendo asesinada de manera posterior a la denuncia. ¿Por qué? Porque el agresor se siente amenazado, se siente agredido y responde de esa manera. Bueno, en virtud de lo ya señalado, nosotros quisiéramos citar a la relatora especial sobre violencia de Naciones Unidas entre los años 2009 y 2015, quien estableció un tipo de femicidio también llamado pasivo indirecto y que tiene que ver con la interpelación que ella hace al Estado para que haga su tarea. En definitiva, dice que el Estado también es cómplice pasivo de los femicidios ocurridos con las mujeres cuando no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y es por eso que nosotras queremos solicitar a esta comisión que integre al proyecto de ley la historia del movimiento social de mujeres, la historia del movimiento feminista y la historia de la coordinadora 19 de diciembre en pos de la instauración del Día Nacional contra el Femicidio en el preámbulo del texto legislativo que declara la señalada fecha, y nosotras esperamos que este 19 de diciembre podamos conmemorar a nivel nacional con un día que ya haya finalizado su proceso legislativo. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por sus palabras. Tenemos unos 10 minutos para conversar por el término de sesión. Entiendo que aquí hay otra comisión después. Tiene la palabra la diputada Sandón para hacer una consulta. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, agradecer el testimonio. Ahora a uno le va quedando más redondito el tema de no conocemos los 3 meses que pasó porque se adelantó lo otro.
efectivamente preguntamos qué tenía que ver una niña, se nos dio la explicación, bueno, hace la relación con la ley Gabriela, también que la ampliación del concepto del femicidio, el feminicidio, como en algunos otros países llaman. Bueno, sentir contigo, porque la verdad que me imagino que es una experiencia brutal la que tú viviste y probablemente también ha sido lo que te ha motivado y tal vez ha sido una persona, un actor muy importante tal vez en haber salvado, uno nunca sabe, tal vez otras vidas, otras mujeres, a mujeres que han acompañado y bueno, ustedes saben mejor cuál ha sido su historial. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta del último dato que tuviste. Yo acabo de presentar un proyecto de ley, estoy como en la memoria, no sé si lo presenté ayer o lo presento mañana, pero que justamente hace relación cuando la mujer denuncia esta orden, y existe este orden de no alejamiento, porque yo lo veo mucho en mi distrito, que las mujeres, por ejemplo, no se atreven a, por ejemplo, denunciar que no le han pagado la pensión alimenticia, porque reciben muchísima violencia del entorno, porque viven cerca, porque está la suegra, porque está esto. Entonces, al final, es como ellas no saben cómo hacerlo, necesitan la pensión alimenticia, pero se crea una violencia muy potente, muy transversal además. Pero en esta orden de no alejamiento, en algunos casos les ponen grillete, lo que sea, nosotros estamos viendo la obligación de que esa persona, ya sea hombre o mujer, la mayoría de los casos son hombres, que se tenga que ir a terapias de reparación, porque si no le empieza a tomar más odio a la mujer, ¿ya? Porque justamente está acusado. Eso es lo que yo planteo en mi proyecto, que sea una obligación. Si no, esa persona tendrá que, no sé, en el caso con los que tienen estas tobilleras, o en el caso que no termina su orden de no alejamiento mientras no haya hecho ese hombre una terapia de reparación, o sea, de entender que no puede tener ese odio contra esa persona por ninguna circunstancia. Mi pregunta es, dado tu experiencia, tú dices que los 2 primeros meses, es muy loco lo que yo estoy proponiendo, tratando de salvar a alguien, digamos, yo no sé si va a ser tremendamente efectivo, pero solo el orden de alejamiento creo que produce, además, una reacción tremendamente contraria, además, o sea, le echa más benzina al fuego. Y es por eso que estamos tratando de ver ciertas medidas, cosa de que se produzca esto, pero que sea al final un tiempo de reparación, más que un tiempo de aumentar el odio hacia esa mujer con nombre y apellido, que en muchos casos lamentablemente termina asesinada. Así que me encantaría conocer la opinión de ustedes, porque bueno, son las más expertas en esta materia. Muchas gracias. Deme un segundo para ver si hay más consultas, ¿no? Bueno, voy a opinar y ahí le doy la palabra para que usted pueda extenderse los minutos que quedan. Primero, recoger. Yo creo que es importante que el proyecto recoja la historia. ¿Sí? Yo creo que en eso nadie no va a estar de acuerdo, todo lo contrario. Porque además, muchas veces cuando legislamos los días, la ciudadanía no entiende mucho y cree que es una cosa muy simple, que no tiene historia. Y los días y al revés, yo creo que es importante que se conozcan las historias y la importancia que no es cualquier 19 de diciembre, sino es desgraciadamente un 19 de diciembre muy triste, pero hay una historia de mujeres, de muchas mujeres, de ahora y de antes. Es decir, y por tanto yo creo que en esta comisión, ya lo dijo la presidenta, la diputada Vallejo, que claramente estamos de acuerdo y creo que nos parece muy bien y muy importante que este proyecto recoja todo el camino que ustedes han trabajado y que otras mujeres también han trabajado anteriormente. Así que yo quería decir eso porque creo que es importante desde la comisión. Me quedé aquí yo en esta presidencia momentáneamente, pero creía que era importante que se recogiera eso. Así que le doy la palabra. Primero de todo decir que nuestra legislación cuenta, la ley 19.968 que crea los tribunales de familia establece, reconoce la facultad que tiene el tribunal de conjuntamente con dictar las medidas cautelares, puede dictar alimentos provisorios, puede, no, pero podría hacerlo,
Podría dictar alimentos provisorios, podría dictar relación directa y regular y podría dictar cuidado personal. Con lo que esta odiosidad finalizaría harto si el victimario entendiera que esto se dictó de oficio y no a solicitud de la mujer, digamos, ¿no? Sino que el juez, digamos, junto con decir esta persona tiene que mantenerse a 100 metros de distancia, además debe pagar provisoriamente este monto de alimentos, va a ver al niño en tales condiciones, en tal día, etcétera. Esa facultad está y es una facultad muerta porque no se ha ocupado. Yo no lo he escuchado jamás que se usa. ¿Ah? Porque es debe, no. Es debe, claro, pero sí, no, claro, pero el juez no la usa pudiendo, ¿sí? Y respecto de las terapias, yo creo que es un tema que es súper interesante. Bueno, lamentablemente, como les señalaba hace un rato, Chile carece de estudios en la materia, ¿no? Pero sí hay estudios internacionales sobre terapias para hombres agresores, donde el último día de terapia, el agresor sigue culpando a la mujer de la violencia que él ejerce, ¿no? Y se ha reconocido que son mucho más eficaces las intervenciones socioculturales que las intervenciones psicológicas, porque la violencia no tiene que ver con el sujeto agresor, tiene que ver con una sociedad que le ha permitido a él ser una persona violenta, ¿no? Porque es una sociedad que a él le ha formado en la superioridad respecto de la otra. Por lo tanto, en la terapia podrá salvar algunas cosas, ¿no? Quizás algún tipo, a lo mejor disminuir la violencia, generar de alguna manera, pero aquí hay atrás un tema de convicción de patrones socioculturales que los hombres juegan con pelota o juegan a la pelea y las niñas juegan suavecito, digamos, ¿no? Entonces, los estudios internacionales que hay en la materia dicen, más que terapia, ocupemos la plata cambiando los textos escolares y acercando a las mujeres a las matemáticas y acercando a los hombres a la música, por decir alguna cosa. Sí. Lo que pasa es que, como le digo, solamente conozco la experiencia del estudio que está señalado. Ya. Me ha pedido la Secretaría tomar la palabra a propósito de la solicitud que se ha hecho acá, que si bien estamos de acuerdo, parece que tenemos un tema que ella quiere plantear. En cuanto a cambiar los fundamentos de la moción, yo no puedo cambiar los fundamentos de la moción, porque ese es un documento oficial que ya entró parte, se le dio su tramitación, habría que retirarlo, no sé cómo habría que hacerlo, nunca he conocido un caso, en el reglamento no está eso, pero ya está votado esto, en particular y en general, está aprobado. Entonces, lo que sí yo puedo hacer es recoger, como se puede reabrir el debate, recoger este documento y ponerlo en el informe. Pero y poner toda la historia, pero poner en los fundamentos de la iniciativa, y yo no soy legisladora, no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, eso les quería comentar para ver. ¿Pero el reglamento dice algo respecto a eso? Pero en sala, ¿no se puede en sala por indicaciones? Pero los fundamentos no. Solo artículo. ¿Y si colocamos en una indicación los fundamentos en el artículo 1 como indicación? Sería medio raro, pero... Porque la ley no da los fundamentos. No. ¿Pero existe alguna experiencia que podemos averiguar? Yo no conozco, ni podría averiguarlo, pero yo he estado dándole vuelta, lo he estado consultando con otros colegas y no ha pasado nunca que se enmienden un fundamento. Hagamos algo. A no ser que la ley no pase y después se vuelve a hacer Se vuelve a presentar. Sí, pero eso no va a ser entendible. Disculpen, ¿se le permiten hablar? Porque sí. ¿Sí? Gracias, Presidenta. Lo que podría hacerse sería, si el texto del proyecto señala como declárese el día 19 de diciembre como el Día Nacional contra el Femicidio, lo que podría hacerse sería agregar un nuevo artículo 2 que señalara o que se denominara como motivos de la conmemoración. Y aquello sí sería posible. Lo que pasa es que en un proyecto puede tener artículo... A ver, hagamos algo. Yo creo que está la voluntad, eso es lo importante. Entonces, yo lo que pediría, y le voy a decir a la diputada Camila Vallejo, es que nos demos de aquí la próxima semana para averiguar todas las instancias posibles, hablar con los distintos asesores, abogados, para ver
cómo lograr eso, dado que es cierto que fue un proyecto que ya fue votado en particular y en general, más bien en general y en particular, y por tanto en este momento no se puede modificar, pero como yo soy optimista, seguramente buscaremos una solución. Veamos, ¿les parece que nos demos una semana? ¿Les parece una semana? Para comentarles a ustedes también, por un tema de respeto, por supuesto, qué solución y cuál es la factible solución. Pero démosle una semana, ¿les parece? ¿Ok? ¿Les parece una semana? No, podríamos, se me ocurrió lo que podríamos poner objetivos de la ley. Por ejemplo. En un artículo primero. Objetivos de la ley, por ejemplo. Por eso, yo creo que si ponen un objetivo de la ley, porque yo creo que es importante, porque si no pasa a ser el día de, y yo creo que es muy importante, sobre todo en este caso, que se conozca la historia, porque, insisto, no es cualquier 19 de diciembre. Entonces, lo vamos a ver. Hay que hacer una indicación, disculpe, parlamentaria, agregues un artículo 1 pasando el único a ser segundo. Ya, yo lo voy a hablar, pero déjenme hablar por respeto con la diputada Vallejo, que es la presidenta de la comisión. Yo le voy a pedir a la diputada y a la vicepresidenta de la Cámara actualmente, yo le voy a pedir a ellas que redacten la indicación y la firmemos todas, los que quieran, miembros de la comisión. Usted también está invitado, diputada, pero firmarla entre todos para que se recoja. ¿Le parece? Sí. Ya. ¿Acordado? Sí. Sí. No, yo simplemente agradecer muchísimo la solución o la posible solución que se da, porque verdad que nosotros, además de agradecer que ya se hubiese llegado este tema acá y lo hubiesen considerado, el fundamento de la ley no daba cuenta cabalmente de todo el trabajo que había y de todos los objetivos que había precisamente detrás de la instauración del día 19 de diciembre. Sin embargo, al acoger, o se puede aplicar esta propuesta, en verdad que a nosotros nos resuelve la vida, porque queda claro los objetivos y, como ustedes bien han señalado, no es un día más, es un día que tiene que ver con poner un tema en la palestra, discutirlo y resolverlo socialmente. Muchas gracias, y como le digo, gracias a ustedes en realidad por todo el trabajo realizado. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias. Vale. Yo quiero comprar un libro.